Voz de la Patria Grande. Nosotros, los evangélicos, no creemos en el sueño del alma. ¿Qué quiere decir eso? Que el creyente se muere y muerto el perro se acabó la rabia. Nosotros no creemos eso. Creemos que hay una vida supraterrena de la cual ciertamente la Biblia no nos dice mucho, y hay una actividad de los santos en el cielo que se nos dan pequeños atisbos en ciertos pasajes, pero ciertamente están vivos delante del Señor. También creemos nosotros los evangélicos en la comunión de los santos tipificada en el símbolo de los apóstoles. Lo que no creemos es en la intercesión de los santos que ha devenido en toda una parafernalia, pues obviamente terrible en el catolicismo, las indulgencias, los cadáveres, los yesos, las procesiones, las misas por los muertos, las oraciones por los difuntos, la invocación de los muertos, etcétera, etcétera. Entonces, no confundirnos, porque luego ahorita les voy a presentar un video del curita Toro, donde él da por hecho que los evangélicos creemos en el sueño del alma. También es falso que los evangélicos crean, por ejemplo, en la aniquilación o en el condicionalismo. Ciertamente la postura predominante en cuanto a los inicuos es el lago de fuego, el infierno, es decir, una vida de una eternidad en tormentos. Hay posturas, por supuesto, está la postura, por ejemplo, del sueño del alma que sostienen los testigos de Jehová, ellos no son evangélicos. Hay posturas que sostuvieron algunos evangélicos como el aniquilacionismo, pero minoritarias. Hay posturas como la de N.T. Wright, que es la de la desfiguración del alma, un tanto extraña. Hay posturas como la del condicionalismo, es decir, el condicionalismo es básicamente que esa gente no tiene vida eterna, una muy parecida al aniquilacionismo. Y hay posturas predominantes como la de la eternidad en suplicios en el infierno. Ahora, en cuanto al cielo, ciertamente tenemos muy poca información en el Nuevo Testamento, y la información que tenemos que siempre viene en figuras de dicción como metáfora, hiperbatones, hipérbalos, sinécdotes, que tenemos que descifrarla en el contexto de la hermenéutica para hacer una correcta exégesis. Vamos a iniciar este programa diciendo que los evangélicos no invocamos a los muertos. No invocamos a los muertos porque está prohibido en la Biblia. Todo el Antiguo Testamento está lleno de prohibiciones de invocar a los muertos. Ha habido casos, por ejemplo, el caso de la divina de Endor, cuando Saúl invoca a Samuel. Y Samuel ciertamente estaba vivo, pero no en este mundo. En este mundo su memoria y su legado había sido puesto ya en el olvido, ¿no? En el sentido de que ya no tenía más acción en este planeta y estaba descansando. Y Saúl va y lo invoca y Samuel sube y lo reprende, ¿no? Entonces, nosotros no invocamos a los muertos porque hay una serie de reprensiones durísimas en las escrituras que nos lo prohíben. Y las escrituras, por supuesto, del Antiguo Testamento se escribieron para nuestro beneficio. Y ahorita lo vamos a comprobar. En Deuteronomio, en el capítulo 18, en el versículo 11, dice, no se ha hallado en ti quien consulte a los muertos. ¿Sí? En Isaías, en el capítulo 8, el versículo 19, dice, no consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos. ¿Recuerdan ustedes las oraciones que hacía David? Por ejemplo, decía, a nadie tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti no quiero a nadie más. Ustedes no van a encontrar en el testimonio de la iglesia antigua, ni en el testimonio del mundo judío, en el Antiguo Testamento, a personas orándole a los muertos, yo qué sé, a Moisés orándole a Abraham, no lo encuentras. No encuentras, por ejemplo, a David orándole a Job, no lo encuentras porque tenían clarísimo que esas eran costumbres paganas. Y esas costumbres paganas se metieron a Israel y empezaron ahí, obviamente ese paganismo empezó a elucubrarse en Israel y terminó, por supuesto, infectando al pueblo de Israel como está infectado el catolicismo romano. Quien consultaba a los muertos era llamado Obot Mediums y también se les llamaba Gideonim, adivinos. Estos tipos son condenados en toda la Biblia, en Éxodo 22:18, en Levítico 19:26, en Primera de Samuel 28:9, en Jeremías 27:9, en Miqueas 3:7, en Nahum 3:4, en Malaquías 3:5. Miren, estas costumbres no son costumbres del pueblo judío. Estas costumbres son costumbres paganas. Quiero leerles un fragmento de lo que dice Herman Bavinck aquí en su libro, Prolegómenos de Teología, ¿no? De Dogmática Reformada. Dice, en muchos pueblos prevalece la idea de que tras la muerte del cuerpo,
las almas permanecen cerca de la tumba, lo cual llevó a la costumbre tan extendida de ofrecerle a esos difuntos alimentos, armas, bienes, materiales y en ocasiones hasta esposas y esclavos. Una costumbre de los vikingos era quemar a las esposas junto con el líder del clan que moría. Si tú te vas, por ejemplo, a las costumbres de los pueblos paganos, como el ejército de terracota que se encontró hace poco, hay un documental en Netflix donde un hombre se enterró con figurillas de soldados, ¿no? Porque tenían esta noción de los muertos, obviamente que los muertos les podían hacer daño o para defenderse en el más allá, etcétera, etcétera. Normalmente, dice Herman Bavinck, esta veneración de los muertos no quedaba restringida al día de sepelio o a la época de luto, sino que persistía también después, ojo con esto, y se incorporaba a la vida diaria, a la vida ordinaria, privada o pública. El propósito de la veneración de los muertos era acudir en su ayuda, escuchen bien, acudir en su ayuda, pero sobre todo evitar el mal que estos muertos pudieran hacerles y garantizar para sí mismos de maneras ordinarias o extraordinarias mediante oráculos, milagros de ellos, bendiciones de ellos y ayuda de ellos. Y está citado el trabajo de Chantepied, que es un trabajo antropológico que ustedes pueden ustedes cotejar en cualquier civilización, en cualquier cultura, que este asunto de andar consultando a los muertos es pagano. Fíjense ahora bien cómo se introdujo esto a la iglesia cristiana. Desde un momento tan temprano como el siglo II, todos estos elementos se introdujeron en la adoración cristiana. Por eso tienes a los católicos romanos venerando cadáveres, venerando yesos, venerando calaveras, invocando muertos, a los cuales ellos dicen santos, ¿no? Hay que invocar a los muertos. Y para eso ellos dan una serie de explicaciones, una serie de eisegesis que no respetan las reglas elementales de la hermenéutica, pero Herman Bavinck dice, todos estos elementos se introdujeron en la adoración cristiana, de igual manera que se introdujeron los monjes en el budismo, de igual manera que se introdujeron los místicos en el islam. Los mártires en la iglesia primitiva pronto se convirtieron en objeto de veneración religiosa. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que en el Antiguo Testamento, hermanos, no encuentras esta fascinación por los cadáveres, esta fascinación por los muertos, ni tampoco encuentras a David orándole a Job, ni a Abraham o a Moisés orándole a Abraham, ni nada de este tipo de cosas, porque eran costumbres paganas que estaban prohibidas. Tan es así que cuando Saúl intenta contactar a Samuel que ya estaba muerto, recibe una reprensión por haberlo hecho, ¿no? Se edificaron en la Iglesia Católica altares, capillas e iglesias en los lugares donde habían muerto las personas o donde estaban sus reliquias. El culto a las reliquias inicia bien temprano, el siglo II y III, con la muerte de Policarpo. Los seguidores de Policarpo desarrollaron el culto a las reliquias y de ahí se desarrolló el culto a las reliquias en la Iglesia Católica. Esta no fue una creencia de los padres apostólicos, no fue una creencia de los apóstoles, no fue una creencia de la iglesia primitiva, porque para empezar los apóstoles eran judíos y Policarpo jamás dio instrucciones, nada acerca de que veneraran sus cadáveres, sus cenizas, nada. Esas fueron costumbres que se desarrollaron dentro de los propios cristianos que estaban dentro de la iglesia. Ahora bien, se edificaron altares, capillas e iglesias. Todavía en los concilios ecuménicos se acostumbraba poner algún cadáver, alguna calavera de un santo ellos para honrarla, ¿no? Y esto muestra que la iglesia ya estaba contaminándose tan pronto entraba el siglo II, a causa de los paganos que se convertían y entraban a la iglesia. Un ejemplo de esto es lo que nos dice Eusebio, ¿no? Eusebio nos dice que los paganos insistían en tener imágenes. ¿En qué sentido? Querían crucifijos. Está el testimonio de Epifanio de Salamina, que llegó a una iglesia y tenían la imagen de un hombre crucificado, haciendo alusión a Cristo. ¿Y qué hizo Epifanio? La trozó y la tiró. ¿Qué nos dice Lactancio, no? Que cuando vinieron los del emperador vinieron a saquear las iglesias cristianas, se llevaron una sorpresa porque no había tesoros, no había imágenes como los templos paganos, solamente estaba una Biblia. Entonces, ¿qué demuestra todo eso? Que a partir del siglo III en adelante viene todo el desarrollo, no solamente de la veneración de los muertos, cadáveres y todo esto, sino también las misas por los difuntos, los sufragios por los difuntos, la veneración de cadáveres, de calaveras, etcétera, etcétera. Ahora bien, dice por acá Herman Bavinck, después del siglo IV empezó la veneración de la Virgen María. Y es verdad, porque el concilio de Éfeso 421-31 desarrolla toda esta fascinación por María. Los ángeles, los patriarcas,
los profetas, los mártires, y después se amplió para incluir a obispos, monjes, ermitaños, confesores y vírgenes, hasta adorar a una variedad de santos, sus reliquias y sus imágenes. Y uno de los últimos que acaban de tener ahí un cadáver ahí putrefacto en una vitrina es un muchachito, ¿no? De, no sé si Argentina, Carlo Acutis, que ahora lo están ahí venerando, ¿no? Como hacen los católicos. Bien, miren, por estos motivos, no hay razón alguna para la invocación y la veneración de santos. La Sagrada Escritura dice que los creyentes de este mundo pueden acudir unos a otros en búsqueda de intercesión. De hecho, nosotros no negamos la intercesión de los santos. ¿Está escuchando, hermanos evangélicos? Nosotros no negamos la intercesión de los santos. Creemos que esa intercesión es factible, pero entre personas que están vivas, ¿sí? No entre personas que descansan. Nunca se menciona en las Escrituras pedir a los muertos su intercesión, ni a los ángeles como a los seres humanos. Se nos niega expresamente aceptar la veneración religiosa que solo debe darse a Dios. Tampoco hay ninguna referencia a la veneración de reliquias. Aunque a veces Dios realizó milagros por medio de ellas, jamás deben volverse objeto de veneración. Esto es el ejemplo de lo que sucedió con la serpiente, ¿no? La serpiente que el Señor la puso ahí para sanar, luego se volvió un objeto de culto religioso hasta el punto que tuvo que ser destruida. Entonces, ciertamente hay testimonios de reliquias como los huesos de Eliseo, que en algún momento Dios utilizó para sanar a alguien, el pañuelo de Pedro, de Pablo, la sombra de Pedro, pero jamás hay indicios de que se permita la veneración de esto. Entonces, estos textos que ellos utilizan los católicos no va a servir. En las prácticas del catolicismo romano, la comunión de los santos degenera en una veneración que empuja a un rincón al mediador de la humanidad. Eso es lo que dice Herman Bavinck. Aquí está su libro en el apartado de el caso intermedio, ¿no? De la muerte. Y vamos a ver, por ejemplo, que cuando nosotros hablamos de los muertos, los católicos pegan un grito en el cielo y dicen, no. Es que Dios no es Dios de muertos. Es Dios de vivos. Por eso nosotros le oramos a San Pedro, a San Cayetano, a la Virgen del Cocote, a la Virgen de las Tunas, porque están vivas. Miren, hermanos, el texto que ellos utilizan es Mateo 22:32. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus antepasados. Por tanto, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Dios todos ellos viven. Es más que evidente que esto está dicho en sentido ontológico, no en un sentido litúrgico. De otra manera, hubiéramos visto a los apóstoles orando a Abraham, a Moisés, a Job. ¿A qué me refiero cuando está hecho en un sentido ontológico? A que para Dios, en esencia, todos viven, porque Dios es el ser supremo que tiene conciencia de todos ellos. Pero no está dicho en un sentido litúrgico, no es una invitación a que por cuanto todos viven, hay que venerarlos, hay que pedirles, hay que orarles, hay que consultarlos, porque eso no está dicho en un sentido litúrgico. La liturgia del pueblo judío era muy clara. Y no había intercesiones en ese sentido de que estuvieran los judíos sacando yesos o cadáveres en procesión o pidiendo a los judíos a Abraham o a Jehová, es la intercesión o los ángeles. Cuando tú vas a la misa, ellos oran por mi culpa, por eso ruego a Santa María, a los ángeles, a los santos, a ustedes que intercedan por mí. Y eso es obvio que ya habla de la introducción, por supuesto, de las prácticas paganas en el catolicismo romano. Ahora vamos a ver un videíto del curita Toro, para que ustedes se den cuenta qué astuta es esta serpiente, ¿no? Es muy astuta, pero vean ustedes conmigo, vayan ustedes a ver conmigo. Hacerle una pregunta al sacerdote, digo, ¿qué pregunta le quiere hacer? Me dice, que ¿por qué ustedes le piden a los santos? Digo, bueno, hermana, nosotros le pedimos a los santos para que intercedan por nosotros, como le pedimos a la Virgen María para que interceda. Entonces me dice, pero si los muertos están, ¿por qué le piden a ellos? Entonces, eso es correcto. Esa es una buena respuesta. Los muertos están muertos. Y se nos prohíbe en la Biblia consultar a los muertos. El argumento de que están vivos no ayuda, porque el hecho de que están vivos no da la pauta para una cuestión litúrgica. Ontológicamente podemos decir que están vivos, no hay ningún problema. Es una figura de dicción. Pero ahí desarrollar un culto para consultar a esas personas que mueren y que su conciencia ha sido puesta en el olvido debajo de la tierra, como dice Eclesiastés, no funciona. Pero vamos a ver qué dice el cura Toro, que miren las que se saca el cura Toro. Yo le quiero hacer esa pregunta a usted, si está correcto, ¿por qué nosotros le pedimos a los santos o si nosotros podemos pedirle a los santos? De la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría,
¿Por qué dicen eso, hermanos? Me causa mucha, hay que leer de la Reina Valera. ¿Qué la Reina Valera es otra Biblia o qué? La Reina Valera es igual que la Biblia católica. ¿Por qué siempre los católicos dicen Reina Valera 1960? ¿Qué usa qué? Como si la Reina Valera fue una Biblia distinta a la de Jerusalén, a la de las Américas o a la de la Biblia de cualquier otra Biblia. Es exactamente la misma Biblia. ¿Saben por qué lo dicen Reina Valera? Como para decir, los vamos a refutar con su Biblia. Igual usa la de Jerusalén, usa la de las Américas. O sea, ¿cuál es el argüende con eso de Reina Valera? ¿Cuál? No sé, hermanos, explíquenme. Pero casi siempre lo hacen eso, ¿no? Los católicos. La Reina Valera. Usa la de las Américas, si quieres la de Jerusalén, la que tú quieras católica, son exactamente la misma. Apocalipsis capítulo 6, versículo. Es distinta la Reina Valera de las otras Biblias. ¿Por qué es distinta? Porque por los apócrifos. Pero no está citando los apócrifos. Está citando el Apocalipsis de la Reina Valera es exactamente igual. Del 9 en adelante. Le vamos a mostrar el error de los protestantes. Primero, que ellos dicen que la persona, ¿para qué le pide si ya están muertos y se acabó? Exacto, no le pedimos a las personas muertas ni consultamos a los muertos porque está prohibido en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento vemos que se sigue cumpliendo eso porque ni Jesús, ni nadie, ni los apóstoles, ni la iglesia primitiva, por lo menos hasta el tercer siglo, andaban consultando a los muertos. Eso no es doctrina bíblica. Mira, fíjense qué astuto, hermanos. Esta persona es astuta, dice, esto no es doctrina bíblica. Por supuesto que es doctrina bíblica. Si te acabo de demostrar que por supuesto está prohibido en decenas y decenas y decenas de pasajes que las personas que siguen al Señor, al único Dios, consulten a los muertos. Entonces la única forma de que tú consultes a los muertos es que salgas con una estratagema, con un sofisma, que es lo que va a hacer el señor Toro. Fíjense, ¿eh? No es doctrina teológica, eso no es doctrina cristiana. Lo vamos a encontrar de la misma Biblia Reina Valera. Le vamos a hacer jaque mate, no puede agarrar para ningún lado. Vamos a mostrar si es verdad que el alma de la persona muere con el cuerpo. Eso no lo creen los evangélicos. Ahí, fíjense qué astuta es esta serpiente, porque en vez de refutar la creencia evangélica que prohíbe la consulta de los muertos, él va a refutar el sueño del alma. ¿Se dan cuenta? Y el sueño del alma no es una creencia evangélica, es una creencia de los testigos de Jehová. Pero el muchacho le dijo que era un protestante el que le dijo que no se debía consultar a los muertos. Y entonces él se va con el sueño del alma, muy astuto, porque ciertamente el sueño del alma no es sostenido por las escrituras. Pero miren lo que dice, ¿eh? Y que no va a presencia de Dios. Vamos a ver si es verdad. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. El cuerpo estaba enterrado y ya se acabó. Pero el alma no muere con el cuerpo. Estamos totalmente de acuerdo. En ese punto y en cuanto a la comunión con los santos de la iglesia militante estamos de acuerdo. Ahí está hablando en ese pasaje específico de los mártires, específicamente de los mártires que estaban debajo del altar clamando justicia, como clamaba la sangre de Abel desde la tierra, porque su hermano lo había matado. La sangre de Abel clama a mí, decía el Señor, ¿no? Y estos mártires están clamando también justicia porque no ha culminado el tiempo. Y como no ha culminado el tiempo, no han recibido justicia de su martirio. Y en Apocalipsis se nos dice que se encontró la sangre de los santos mártires en las manos de esa gran ramera. Por lo tanto, hasta el día de hoy esas personas claman en un sentido metafórico la justicia del Señor, como en Apocalipsis dice la iglesia, ven Señor Jesús, ¿no? Nosotros anhelamos la venida del Señor Jesús. De hecho, en la misa dice, ¿no? Proclamamos tu venida, ven Señor Jesús. Maranata. Entonces, este pasaje en específico no habla nada, para empezar, de la intercesión de los santos. Lo está utilizando para hablar de que las almas siguen vivas. Y es verdad, este pasaje no tiene nada que ver con los protestantes y evangélicos. Pero miren lo que va a decir, ¿eh? Y si muere con el cuerpo, ¿cómo es que lo ven en el altar del Señor? Bueno, eso lo dice usted. El muchacho no le preguntó eso. Miren lo que le preguntó el muchacho. Escuche muy bien esto. Mire qué astuta es esta serpiente, hermano. Te digo, ¿qué pregunta le quiere hacer? Me dice, que por qué ustedes le piden a los santos. Fíjense la pregunta que le hizo el muchacho. ¿Por qué ustedes le piden a los santos? Entendiendo que para los católicos los santos son esos que están muertos y fueron canonizados por la Iglesia Católica, o los mártires que están en el cielo. Y el curita Toro, siendo una serpiente,
saca totalmente la pregunta de contexto, no le contesta la pregunta y le va a hablar acerca del sueño del alma. Es muy astuto. Este señor es muy astuto. Digo, bueno, hermano, no sé. Si Error de los protestantes. Primero, que ellos dicen que la persona, ¿para qué le pide si ya está muerto y se acabó? Error de los protestantes que dicen que para qué le pides a la persona si la persona ya está muerta. Nosotros no decimos eso. Eso lo dirán los testigos de Jehová. Nosotros no creemos en el sueño del alma. Hermanos, hay que entender esto. Para poder refutar a estas serpientes hay que conocer primero nuestra fe. Y nosotros, recuerden ustedes, confesamos que después de esta vida hay otra vida. Nosotros no creemos en las creencias heréticas de los testigos de Jehová porque no son soportadas por las escrituras. Estos no son errores protestantes. Si el señor Toro quiere pelearse con los testigos de Jehová, bueno, que invite a un testigo de Jehová a debatir. Se va a dar cuenta que tampoco le va a dar la nafta porque es un cobarde, ¿no? Pero vamos a ver. Eso no es doctrina bíblica, eso no es doctrina teológica, eso no es doctrina cristiana. Lo vamos a encontrar de la misma Biblia Reina Valera. Le vamos a hacer jaque mate, no puede agarrar para ningún lado. Vamos a mostrar si es verdad que el alma de la persona muere con el cuerpo. Si yo estuviera debatiendo con él en un encuentro acordado como era, yo ya me lo hubiera comido ahí. Yo ya me lo hubiera comido por mentiroso, porque ningún evangélico protestante enseña el sueño del alma. Entonces, ahí estaría, por supuesto, saliéndose, ¿no? Saliéndose totalmente del argumento y hablando cualquier cosa como siempre lo hace. Y que no va a presencia de Dios. Vamos a ver si es verdad. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. El cuerpo estaba enterrado y ya se acabó. Pero el alma no muere con el cuerpo. Y si muere con el cuerpo, ¿cómo es que lo ven en el altar del Señor? Y están vivos. ¿Y cómo sabemos que están vivos? Y clamaban a gran voz diciendo. ¿Cómo sabemos que están vivos? Clamaban a gran voz diciendo. ¿Quién hablaba? ¿El cuerpo? No, ya está muerto. Se fijan que no está respondiendo la pregunta específica que el muchacho le hizo, ¿por qué le oramos a los santos? Ahí solamente está haciendo una descripción de la vida supraterrena, en el más allá, en el cielo, en donde quiera que sea, en donde los mártires específicamente están clamando justicia a causa justamente de haber muerto por el testimonio del Señor, como la sangre de los santos clama justicia en la venida del Señor Jesucristo. Esa es la respuesta del Toro, pero ahí no acaba. El alma, ahí lo dice, alma, y clamaba ante el trono de Dios. Y decía, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. a las almas, ¿qué se le dieron? Vestiduras blancas. Y oiga lo que viene. Y se les dijo, Lo que se les dijo, que los protestantes no lo saben. que descansasen todavía. Uy, 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 uy. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo el Señor, mi querida vaca? ¿Qué les dijo el Señor, mi querida vaca? ¿Que se pusieran a interceder por los católicos? ¿Qué les dijo el Señor, querida vaquita? ¿Que se pusieran a interceder? ¿Que se pusieran ahí contra las almas del purgatorio? ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? A ver, léalo otra vez, léalo. Ponga la lupa. Vamos a ver qué les dijo. No lo saben. Que descansasen todavía. Samaya soja. Que descansasen, que descansasen. ¿Qué les dijo? Que no sabemos los protestantes. Sí, por supuesto que lo sabemos. Descansen. No, pónganse a trabajar, órale. Se me pone a trabajar, a hacer ahí indulgencias por las almas católicas que están rezándoles a ustedes. No, descansen, tranquilas, descansen. Eso es lo que les dijo. Mira qué astuto la vaquita. Todavía un poco de tiempo hasta que completara el número de sus consiervos. Ah, entonces está hablando a tiempo futuro. Descansen hasta que se cumplan los tiempos y todos los que van a morir mueran. Ahí se van a quedar descansando hasta el tiempo final. Pero el cura vaquita me los tiene intercediendo. Ah, mira, ponga la lupa ahí, vaquita. Pon la lupita ahí, porque ahí no dijiste nada. Ustedes van a descansar las ¡Alábale! almas con vestido blanco. ¿Y qué es vestido blanco? La gracia de Dios, ¿verdad? Se van a descansar hasta que lleguen los que faltan. Entonces, ¿qué van a hacer, Turito? ¿Qué van a hacer? Van a descansar. ¿Se fijan qué astuto?
los que todavía están vivos. Y se pone a celebrar el cabezadura. Por eso les digo, a este tío lo agarras en un debate, hermano. A este tío lo agarras en un debate y te lo comes crudo. Crudo te lo comes, así, ni a término medio, crudo, de un bocado te lo echas. De un bocado te lo echas, hermano, al cura Toro, ¿eh? De un bocadito. Porque básicamente acaba de demostrar con la escritura que las almas están descansando, descansan de sus trabajos, descansan hasta que se cumplan los tiempos, están descansando. Y aunque obviamente estas almas están gimiendo a causa de la justicia de Dios como todos nosotros, también nosotros gemimos en nuestros corazones para que venga la plena liberación de nuestros cuerpos mortales, como gime toda la creación para que sean manifestados plenamente los hijos de Dios, así estas almas también están gimiendo por justicia. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Descansen. ¿Y cuál es la respuesta que el Señor nos da a nosotros? La respuesta que el Señor nos da a nosotros es que es necesario que Jesucristo sea retenido hasta el fin de los tiempos para que se cumplan todas las cosas. Y aquí seguimos, Maranatá, ven Señor Jesús. Entonces este Señor dice que las almas, fíjese la respuesta que le dio el Toro a este muchacho, y aquí está aprobada la intercesión de los santos. El muchacho le dice, ¿cómo puedo saber que los santos interceden? Y el Toro le da un pasaje donde los santos están descansando. Dios mío, mi vida. Vamos a ver otro caso del cura Toro para que vean ustedes qué mentirosa es esta vaca. Yo estaba discutiendo estábamos charlando con una señora que es protestante y ella me decía muchas cosas así. Bueno, yo contestaba todo lo que pude y después ella me dijo, si María está descansando, ¿por qué ustedes le joden a María? Y Ay, Dios mío, mi vida. Lo que le... se salió esa señora, ¿no? ¿por qué ustedes le joden a María? ¿Por qué? María está descansando. ¿Por qué le joden a María? Me encanta, la gente del pueblo es así, ¿no? La gente del pueblo es de derecha la flecha, porque le joden a María. Ay, no. Pero bueno, lo que intenta decir la señora es que ¿por qué no dejan descansar a María? ¿No? ¿Por qué no la dejan descansar si María está descansando? Como acabamos de leer en Apocalipsis 6, ¿no? María está descansando. Ella quiere estar en paz, no quiere que la molesten. Y ustedes ahí pidiéndole cosas. ¿Y por qué piden por los santos? No se pide por los santos porque esas son personas que murieron, fallecidos, que están descansando en paz. Y esa pregunta me quedó a mí hasta ahora. Fue hace poco tiempo y hasta ahora me quedó esa pregunta en la cabeza. Claro, ¿no? O sea, de ahí dar un brinco, de Apocalipsis 6, dar un brinco al purgatorio, dar un brinco a las indulgencias, a la procesión de calaveras y todo lo que hace el catolicismo, ahí tú te vas dando cuenta que es una religión pagana. Pero miren la respuesta que va a dar el Torito aquí, hermano. O sea, ponga atención. La pregunta de la señora creo que es concisa, va al grano, ¿no? ¿Por qué joden a María? Dice ella, ¿no? Y vamos a ver qué dice el curita Vaca. Y pensé que... Mire, niña, eso que le dice no está en la Biblia. Un clásico, ¿no? Un clásico. No está en la Biblia y piensa que porque dice eso, ya eso es verdad de facto, ¿no? No está en la Biblia. Con mucho respeto te tiene que decirle, muéstreme en la Biblia donde dice que no puedo yo pedirle a la Virgen Yo ahorita te voy a mostrar, cura Vaca. Y si me aceptaras un debate, me canso de mostrártelo. Pero vamos a ver. María, porque ella ya está descansando y no quiere que la molesten. Si no me lo muestra en la Biblia, es palabra de Satanás. Ah, ok, vamos a mostrárselo. Vamos a mostrárselo que María está descansando y que ella no quiere que la molesten. Vamos aquí al Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 13. Y póngale la lupa, cura Vaca. Aquí está. Quería Biblia, le vamos a dar Biblia. Escribe, bienaventurados de aquí en adelante. Aquí está hablando del tiempo justamente de Cristo hacia adelante. Los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. ¿Qué dice el Espíritu? Descansarán de sus trabajos. Los muertos descansan, como dice Apocalipsis 6, descansan de sus trabajos. Usted tiene a María trabajando, tiene a San Cayetano, tiene a San Petrolo, todos los tiene trabajando en el cielo, cuando ellos descansan de sus trabajos, pero que sus obras con ellos siguen. ¿Qué quiere decir? Se acabó.
Solamente quedan ya todas las obras que ellos hicieron en la tierra. Aquí está la Biblia, Curatoro. Aquí dice que descansan. ¿De qué forma descansan? Si no es otra de que ya terminó su lapso aquí en la tierra, porque está hablando de los muertos. Bienaventurados los muertos, ya murieron, descansan de sus trabajos. ¿Cuáles trabajos? Obviamente está hablando de la vida de ese santo, de ese mártir, de esa persona aquí en la tierra. Se acabó, se acabó. Y es lo mismo que nos dice por acá Apocalipsis 6, que usted leyó. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo, descansen. No se les dijo, pónganse a interceder, pónganse a hacer oraciones. No se les dijo, descansen, descansen, tranquilos, viene el tiempo, ya se va a acabar todo esto. Aquí está, ¿no? Descansen de sus trabajos. Y esto es lo mismo que dice Pablo en cuanto a su ministerio en la tierra, ¿no? Pablo, pronto a morir, dice, he acabado, se acabó. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Qué va a pasar cuando tú te mueras? Se acabó, hermano. Ya todo lo que tenías que hacer se hizo. Vas a descansar. Vas a descansar. ¿Sí? Vas a estar en un estado de exultación hasta la resurrección. No sabemos cómo es ese estado de exultación, porque ciertamente va a ser un espíritu. El cuerpo va a quedar aquí abajo hasta la resurrección. Pero esos espíritus estarán cerca de la presencia de Dios en algún sentido relativo, ordinario, hasta que se cumpla plenamente la resurrección de los muertos, que es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es estar como espíritu en el cielo. Nuestra esperanza es la resurrección de los muertos. Eso es por lo que esperamos, la resurrección. Romanos capítulo 7 nos habla justamente de un cuerpo que gime, que sea absorbido por la gloria de Dios plenamente. Entonces aquí está, ¿no? Y por eso Pablo en Filipenses lo deja muy claro. Mira, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, aquí Pablo está diciendo que estar vivo es mejor porque beneficia la obra de las iglesias estando vivo en la carne. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Deseo partir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero reacciona y dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. ¿Pero por qué, Pablo? Si desde el cielo tú puedes interceder, desde el cielo tú puedes trabajar, desde el cielo tú puedes sacar almas del purgatorio. No, Pablo no dice eso. Dice, prefiero quedarme en la carne porque en la carne es como puedo ayudarles. Allá en el cielo no se puede, allá voy a descansar. Me gustaría irme, dice Pablo, me gustaría estar con el Señor Jesucristo, pero es mucho mejor quedarme aquí abajo por causa de ustedes, y confiado sé que quedaré, que permaneceré con ustedes para provecho y gozo de la fe. Ahí tienes otro pacatazo al cura cochino este, ¿no? Otro pacatazo. Ahora, cuando nosotros leemos, por ejemplo, el estado intermedio de las cosas, ¿no? Aquí otra vez vuelvo a citar a Herman Bavinck. Ciertamente hay muchas cosas sobre las que especulamos que no contradicen la doctrina, ¿no? O sea, no hay nada malo en ello. No hay nada malo en ello, pero hay algunas cosas que contradicen abierta la doctrina. Por ejemplo, la invocación de muertos contradice abiertamente la doctrina. El asunto de que los muertos están intercediendo por los de abajo, etcétera, etcétera, es una especulación que va mucho más allá de lo que la misma Biblia permite. De que nosotros podemos ir que con San Cayetano, San Patrolo, San Martín y San Cutis y todas esas cosas, la Biblia no lo permite. Hay que marcar la línea y parece que el Señor quiere que nosotros no tengamos todavía atisbo de la vida que está más allá, hasta el momento que nosotros partamos de este mundo. Es más, Pablo mismo es arrebatado al tercer cielo y dice, vi cosas que no puedo describir, ¿no? Entonces hay cosas que nos están veladas por este momento, hermanos. Nos están veladas. Pero Pablo dice, son cosas que ojo no vio ni oído escuchó, las que Dios ha preparado. Es decir, la esperanza es esa. Tengo la esperanza de que voy a estar delante de la presencia de mi Señor. Voy a descansar, mis lágrimas serán enjugadas. Mira, hermano, cuando yo estoy aquí en la tierra, yo oro y yo a veces intercedo y lloro, ¿no? Por lo que implica la intercesión. Como decía Pablo, ¿no? Sufro dolores de parto. Hay sufrimiento en la intercesión. ¿Cómo voy a ir a sufrir al cielo? Eso no tiene sentido. ¿Cómo voy a ir a llorar al cielo si la Biblia dice que mis lágrimas van a ser enjugadas, que no va a haber más sufrimiento? Mis trabajos voy a descansar de ellos. Y estos tíos tienen trabajando a todos los santos allá, a todo su santoral, como si estuvieran al servicio de ellos. ¿Recuerdan ustedes lo que decía el rico Epulón cuando fue encontrado en el Hades ardiendo en tormentos? ¿Se acuerdan ustedes todavía lo que decía? Manda a Lázaro. Es decir, todavía él creía que podía tener ese control sobre los demás. Manda a Lázaro a que moje con sus dedos la punta de mi lengua. O sea, literalmente esta gente piensa que puede tener ese poder sobre los que están vivos. Y Jesús le contesta, no se puede. Hay una cima entre ustedes y nosotros. Se acabó, muerto el perro, se acabó la rabia. No puedes hacer eso. No tienes poder sobre Lázaro. Vive tu vida
Y allá tienen ellos a Moisés y a los profetas, que son las escrituras, allá que obedezcan a ellos. Tú no tienes control sobre los vivos. Y los que están ahorita muertos descansando, ya están en una línea con nosotros. Son la iglesia, nosotros somos la iglesia militante y ellos son la iglesia triunfante, y hasta ahí. En algún momento, en la reunificación de todas las cosas, como dice la Biblia, la iglesia junta, toda unida, ¿no? Estaremos juntos. Por eso Jesucristo en Apocalipsis 6 dice, espera un poco más hasta que se cumpla el número de los que han de morir a causa del testimonio. Es decir, tiene que cumplirse todo esto, tranquilos. Todavía no viene el tiempo de la justificación, todavía no viene el tiempo de la justicia para todos ustedes. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Entonces, estos tíos me tienen trabajando a María 24/7. Orándole con atributos incomunicables, orando por toda la gente y por todas las personas, ¿no? Ridículos, obviamente, porque desconocen las escrituras y se han bebido el veneno de las culturas paganas. ¿Y con esa mentira engañan a los protestantes? Nosotros engañamos a los protestantes. Se fija, yo le acabo de mostrar que en efecto dice la Biblia que ellos descansan de sus obras. Bienaventurados los que mueren en el Señor, ellos descansan en sus obras. Tú tienes tu abuelita que se murió, tú tienes a tu primo, a tu esposo, a tu hijo que murió. No estés triste, ellos descansan de sus obras. Muertos en el Señor descansan, están descansando, están bien. Están esperando la resurrección final de los muertos, están en un estado de exultación perpetua. No hay nada que los atosigue, no hay nada que los haga sufrir. Es más, hay personas que especulan que en ese momento, que puede ser muy relativo, ni siquiera tu recuerdo es viable para ellos para privarlos del sufrimiento. Esa idea del sufrimiento en donde todos nos estamos comunicando con los muertos y, ay, mamita, y en el cielo están descansando de sus obras y están disfrutando. Y nosotros es nuestra esperanza también. Ahí lo tienes, ¿no? Descansan de sus obras, de sus trabajos, porque sus obras los siguen con ellas. Ahí está. A los católicos. Pero yo les voy a mostrar que las personas que han muerto están disfrutando del reino de los cielos, en la gloria de Dios y en una fiesta. Pues es que eso no tiene nada que ver con el tema. Las preguntas que les hacen las personas son muy específicas, ¿no? La muchacha le pregunta que por qué están jodiendo, dice, ¿por qué joden a María tanto? Y él se pone a hablar de la fiesta en el cielo. Ese no es el tema, lo mismo que le hizo al otro muchachito. El otro muchachito le pregunta por qué la intercesión de los santos y no contesta. Se va a hablar por allá otras cosas y termina autopacateándose, ¿no? Ese es el toro, hermanos. Imagínense que yo llego a agarrar a este hombre en un debate, hermanos. Lo llego a agarrar en un debate, ¿no? Se acaba el torito. Voz de la Patria Grande.